Seguro están cargando. Ok, compartiré mi pantalla entonces. ¿Ahora sí se ven? Sí, ya. Sí, Ahora ahora sí se sí ve. se ven, bro. Perfecto. Ya, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a exponer carcinoma renal con cuadro clínico recurrente de infección urinaria. Siguiente. Ya. En la introducción, primero, pues, aclarar algunos puntos epidemiológicos. Por ejemplo, el carcinoma de células renales. Está presente en un 4,4 por ciento en cada 100.000 habitantes, principalmente en varones ancianos, en un 90% a partir de los 64 años y en un bajo porcentaje, como en un 8,7% en adultos jóvenes, de mujeres de 34 años de edad. Puede ser de dos tipos, tanto hereditario como esporádico, siendo hereditario la causa más común, la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una mutación en el cromosoma 3, en el brazo corto, en las secciones 25 a 26, que, como se va a evidenciar en el caso clínico, es uno de los diagnósticos diferenciales de la paciente, pero porque no refiere eh, carcinomas dentro de su padre o madre o familiares, pues no se le asocia, sino se le considera más bien un carcinoma esporádico. También ver unos puntos epidemiológicos de las infecciones del tracto urinario recurrente, que son principalmente en mujeres, en un 19% causadas por relaciones sexuales frecuentes o cambios de pareja sexual. Entonces, en este caso, pues se presenta el caso de una paciente que viene a la consulta por una infección urinaria recurrente, o sea, viene con poliacuria y disuria, a la cual cuando se hace eh, el examen y se le evalúa, pues se le encuentra un carcinoma de células renales, lo cual, según dice el artículo, pues no es, no es muy común, porque lo común es que venga con la triada de hematuria, que se encuentre una masa tumoral y dolor. Pues acá no. Entonces, siguiente. Ok, yendo al reporte del caso, como dijo mi compañero, esta paciente, mujer de 25 años de edad, que es natural de Huacho, procedente de Huaral, acude por emergencias, con un tiempo de enfermedad de 14 días, con inicio insidioso y curso progresivo. Los síntomas principales que dieron a su ingreso fueron dolor abdominal y también lumbar, pero del lado izquierdo, que aumentaba la intensidad de este al estar sentada. Aparte de estos síntomas, no refiere ningún otro tipo de molestias. Como antecedentes, refirió que presentó infecciones urinarias desde los 18 años, volviéndose todo esto una infección urinaria recurrente, desde hace 2 años previos al diagnóstico. Se le hizo también 2 urocultivos que fueron positivos en 6 meses de E. coli y estafilococos coagulación negativo. Con lo que son antecedentes familiares, no presentó ninguno, sus signos vitales estaban todo dentro de lo normal. Yendo al examen físico, presentó lo que es dolor a la palpación profunda en la fosa renal izquierda, no lográndose palpar ningún tipo de masa. Y el resto del examen es sin peculiaridades, tiene un índice de masa corporal de 21,4 que según la OMC está totalmente normal. Ahora la paciente, al acudir al centro de salud con este diagnóstico de infección urinaria recurrente, le realizaron una ecografía renal, donde se evidenció una tumoración en el riñón izquierdo. Se le realizó otra donde se describe el riñón y podemos verlo en las imágenes del lado derecho de la pantalla, las flechitas amarillas. Se realizó esta tomografía para describir el riñón,
que era de 12 por 45, por 4,5 centímetros en un corte coronal, y estaba alterado por una masa que en un diámetro anteroposterior, transverso y longitudinal era de 8,5, 7,5 y 9 centímetros, para hacernos más o menos una dimensión de esta masa. Y el aspecto es neoformativo, era hipervascular con una neovascularización interna, de forma redondeada, con bordes bien definidos, y está ubicado en la mitad inferior de este riñón del lado izquierdo, que bueno, contactaba con el seno renal. Ahora, la fase excretora del riñón está totalmente conservada, la vena renal izquierda se encontraba dilatada y tortuosa, pero no había evidencias de ningún tipo de trombosis tumoral. No se observa ningún tipo de metástasis ganglionar, ni retroperitoneal, ni hepática, ni ósea. Y bueno, ahí pueden ver las dos imágenes del riñón izquierdo con esta tumoración. Bueno, la paciente fue hospitalizada para completar los estudios y para prepararla para la cirugía. Los exámenes de laboratorio prequirúrgicos son como hemograma, glucosa, creatina, creatinina, perfil de coagulación, están normales. La radiografía de tórax sin alteraciones y tenía un riesgo quirúrgico bajo. Fosfatas alcalina, DHL, las transaminasas, bilirrubinas y calcio se encontraban dentro de los parámetros normales. Se programó para la cirugía donde se le realizó la nefrectomía radical izquierda con una recuperación favorable. La pieza anatómica se envió a anatomía patológica y el resultado de la patología informó que era un carcinoma renal de células claras. El tamaño tumoral era de 9 centímetros con ausencia de necrosis tumoral, invasión linfovascular intrarrenal y de extensión local. La cápsula renal libre, pelvis renal libre, la vena renal también libre. Ramas segmentarias de vena infiltrada, márgenes libres. La paciente tuvo una evolución favorable al alta y tuvo controles por consulta externa. Un año posterior a la cirugía, la paciente no presentó infecciones urinarias y continúa con los controles periódicos. Podemos ver las dos imágenes. La figura número 2, como dice ahí, es la de la pieza operatoria del riñón izquierdo. En su cara posterior, el tercio inferior, se evidencian el tumor renal. Y en la figura 3 tenemos el corte histológico del tumor renal, visto con el panorámico y a 40 aumentos respectivamente. Se ve la coloración de hematoxilina de eosina, donde hay disociación del núcleo citoplasma de las células atípicas y las poligonales. Hay un citoplasma amplio y claro de aspecto lipídico, como en la flecha roja. El núcleo con nucleolo bien diferenciados en la flecha negra, y la descripción corresponde al carcinoma de células claras. Siguiente. Discusión. Vamos a ver lo que es la parte de la epidemiología, de nuevo, pero ya con otros datos agregados. Tenemos que la incidencia va a variar según la región geográfica y se tiene que las tasas más altas se van a dar en República Checa y en América del Norte. A nivel mundial, en el 2018 se estimaron 403.000 nuevos casos de este carcinoma de la célula renal y 175.000 muertes por cáncer de riñón. En cuanto al sexo y la edad, este carcinoma es aproximadamente 2 veces más común en hombres que en mujeres. Ocurre predominantemente en la sexta y octava década de vida, con una mediana de 64 años. Y es poco común en los pacientes menores de 40 años y raro en niños. En cuanto a la extensión de la enfermedad, va a estar localizado, o sea, confinado en el riñón en un 65%, una extensión regional, es decir, diseminado a los ganglios linfáticos regionales en un 17%, va a hacer metástasis en un 16% y no se va a extender en un 3%. En cuanto a la mortalidad, la tasa de supervivencia a 5 años de los pacientes con este cáncer se ha duplicado en los últimos 60 años.
del 34% en los años 54, al 62% en 1996 y a un 75% ya de 2009 al 2015. Y esta mejora de la tasa de supervivencia y letalidad se debe por la detección temprana de estos tumores en tamaños más pequeños, es decir, en menos de 4 centímetros, y al tratamiento quirúrgico curativo. En el Perú se hizo un estudio en el Hospital Nacional de Lima y se encontraron 2 casos de pacientes menores de 40 de un total de 79, representando así un 2.5% de la prevalencia. El diagnóstico incidental de este carcinoma en general en los pacientes jóvenes se ha incrementado precisamente por el uso de la ecografía, esta prueba no invasiva, de bajo costo. Y bueno, eso nos permite hacer un diagnóstico precoz. Siguiente diapositiva. Y en cuanto a los factores de riesgo, tenemos varios. Por ejemplo, el fumar, el ser hipertenso, en cuanto también la obesidad. Se dice que hay un pronóstico mejorado en los pacientes que tienen una expresión disminuida del gen de sintasa de ácidos grasos, por ejemplo. Otro factor es la enfermedad quística adquirida del riñón y la enfermedad renal crónica. Pues se dice que el riesgo de desarrollar este carcinoma es hasta 30 veces mayor en los pacientes en diálisis con poliquistosis renal adquirida. Y también entre los pacientes de diálisis crónica, se dice que la incidencia de la enfermedad quística es de un 35 a 50%. E incluso también entre los pacientes con enfermedad renal crónica que no dependen de diálisis. Otro factor es la exposición ocupacional. El aumento de la exposición a los carcinógenos como el cadmio, amianto o productos derivados del petróleo pueden estar asociados con mutaciones genéticas. Analgésicos, por ejemplo, como la ingestión prolongada y combinados de analgésicos como el AINES, en particular compuestos que van a contener fenacetina y también la aspirina. Puede provocar también, esto puede provocar la insuficiencia renal crónica y así tendrían un mayor riesgo de tener tumores uroteliales y pélvicos renales. También hay otros factores genéticos, por ejemplo, se dice que personas con anomalías en cromosoma 3 o familiares en primer grado con tumor de inicio antes de los 40 y entre otros. También tenemos la quimioterapia citotóxica, la infección crónica por hepatitis C, la enfermedad de células falciformes que pueden llevar a un carcinoma medular renal o también la presencia de cálculos renales. Otros factores que van a modificar el riesgo van a ser la diabetes mellitus, que podría ser por el aumento de la incidencia de la hipertensión y obesidad, ¿no? Y esto nos llevaría a un riesgo del carcinoma. Luego la enfermedad renal poliquística, el alcohol. En sí se dice que el alcohol se asocia a un efecto protector sobre el riesgo del carcinoma, tanto en hombres como mujeres. Dice que la reducción de riesgo se observó en un consumo de alcohol leve de 0.01 a 12.49 gramos por día y moderado 12.5 a 49.9 gramos por día. Y no se alteró el desajuste por tabaquismo o antecedentes de hipertensión. Dice, bueno, obviamente por ello no se debe considerar tampoco una razón para comenzar a beber alcohol, ¿no? Bueno, otros factores, tenemos los factores diabéticos como la ingesta de nitritos de fuentes de carne procesada, factores reproductivos, se dice que el número creciente de embarazos también puede ser un factor de riesgo, la radioterapia previa, y también se dice que el uso de anticonceptivos orales también puede reducir el riesgo. Ahora, en nuestra paciente se dice que no presentó los factores de riesgo mencionados, ni tuvo familiares con alguna neoplasia en particular, por lo que se le consideró como una persona que tenía un cáncer renal espontáneo. Siguiente, por favor. Ya, entonces, respecto un poco la histología del cáncer, el carcinoma de células renales, es muy variada, por lo que es un poco difícil como conversar de todas ellas ahora. Pero, por ejemplo, las más comunes son el carcinoma de células claras, también hay el tipo papilar, el cromófobo y otros, ¿no? Lo interesante de este caso es de que en varios estudios se ha visto que no existe una relación del tipo celular
o sea, la histología que estamos mencionando anteriormente, de la neoplasia con la edad del paciente, ni tampoco está relacionado con la edad del paciente con la gravedad de la neoplasia o del cuadro clínico. Más bien se piensa de que los pacientes que son adultos jóvenes pueden tener un mejor pronóstico que los adultos. Y bueno, las tasas de supervivencia de libres de enfermedad de este tipo de cáncer fue bastante elevada, del 87 al 93%. Y están caracterizados por una tríada clásica que es la hematuria, la masa palpable y el dolor. Y obviamente el diagnóstico es complementado con la patología que hemos visto, con la corte histológico que se ha observado antes, ¿no? Para poder dar un diagnóstico definitivo orientado también al tratamiento. Y más o menos es que esta triada se presenta en el 10% de pacientes y usualmente los pacientes que lo tienen es porque están haciendo un estadio avanzado de la enfermedad que cuando es detectable. Y lo otro interesante de este caso es que se ha visto que hay una asociación entre las infecciones urinarias complicadas como tuvo esta paciente con tumores urológicos como el carcinoma de células renales. Siguiente. Entonces, el carcinoma de células renales en pacientes jóvenes es una patología muy poco frecuente por la edad, pero sí el diagnóstico requiere, ¿no?, una sospecha y obviamente es un poco complicado hacerlo porque la mayoría de pacientes son asintomáticos. Pero lo interesante, lo perla de este caso es de que podría verse una sesión bastante interesante con el cuadro clínico y las infecciones urinarias. Gracias. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Bueno, el cáncer renal no es muy común, no es muy frecuente respecto de otros. Como dijeron, más en varones y el grupo etario, 50-60 años. La otra cosa importante es decir que la triada se cumple: dolor, hematuria y tumor. Que de todos los que vemos, de todos los cánceres, de todos los tipos histológicos que vemos, el más común es de células claras. Sin embargo, este tiene mejor pronóstico que los otros, que los papilares, por ejemplo. Bueno, ustedes que han estado repasando y leyendo me dirán, ¿es lo mismo decir cromófobo que célula clara? Nos podría responder Ignacio. Ignacio, presentaste. Doctora, sí, yo presenté eso. Bueno, cromófobo es que no tiene adherencia al color y esto de células claras, pero lo que yo entendí es que es porque deja espacios, así que no creo que sea igual. Claro, tienes razón. El de células claras, pues tiene otra histología y otro curso clínico que el cromófobo. En realidad existen muchos, como 4 subtipos histológicos del cáncer renal. Pero el tratamiento, cirugía, quimio, es el mismo. Sin embargo, el pronóstico para uno es un poco diferente al otro. ¿Algún otro comentario? Me parece que en el Perú las estadísticas señalan que el cáncer renal está como causa de muerte. Más o menos como el 5º, 6º lugar. Más frecuentes son mama, estómago, pulmón, próstata.
Entonces pasamos a la siguiente presentación. Sí, doctora. Perfecto. ¿Quiénes están presentando este tema? La segunda exposición. Será poliquística, ¿no? Ya. Ahí están los nombres. Perfecto. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, pero muy bajito. Nuestro caso es sobre enfermedad renal poliquística. Bueno, esta enfermedad, en este caso, es autosómica dominante y es una de las grandes causas de insuficiencia renal crónica en la población adulta. Y ya yendo al caso clínico, se reporta el caso de un paciente con enfermedad renal poliquística autosómica dominante que presentó complicaciones como una cirrosis hepática que fue de causa mecánica. También se le realizaron varios estudios virológicos en busca de una hepatitis B y C y estos dieron negativos. También se vio que tenía una circulación colateral en la pared abdominal y una ascitis a tensión, también hemorroides de grado 3 y varices esofágicas. Todo esto como una expresión del daño hepático que tenía el paciente. También se demostró la presencia de una insuficiencia renal, una insuficiencia respiratoria crónica con patrón restrictivo y en los estudios espirométricos y radiológicos se vio una compresión pulmonar y también desplazamiento del diafragma por el tamaño de los riñones y también el conflicto de espacio que había. También el paciente presentó hernias en la región periumbilical y la fosa ilíaca derecha, también por esa misma presión intraabdominal. El paciente también tuvo de hemorragias digestivas bajas y bueno, murió por una hematemesis por las varices esofágicas. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, doctora. Yo soy Romina. En este caso, esta enfermedad que hemos tratado, de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, va a ser una de las grandes causas de insuficiencia renal crónica en la población adulta. Generalmente no va a llevar a una nefropatía terminal antes de la quinta década, por eso es en población adulta. La supervivencia del injerto renal no va a diferir de otras enfermedades base, aunque también se señala que hay una mayor incidencia de muerte coronaria súbita en este grupo de pacientes receptores de este trasplante renal. Bueno, también el consejo genético va a influir bastante acá en la planificación familiar, así como en la prevención y el tratamiento de las complicaciones, lo cual puede mejorar también la evolución de esta enfermedad. Y también va a presentar algunas complicaciones frecuentes de la poliquistosis, como hematuria macroscópica por ruptura quística, y esta va a ser acompañada de dolor, también infección de los quistes y conflicto de espacio para el trasplante renal. Y bueno, entre las extrarrenales van a ocupar un lugar relevante los aneurismas intracraneales, el prolapso de la válvula mitral y los divertículos del colon. Y esta presentación mayor se hizo porque no es muy frecuente. Este paciente lo que va a presentar va a ser complicaciones no muy frecuentes y lo van a llevar al final a la muerte, ¿no? Por eso es que se está revisando este caso del por qué es que lo está llevando a la muerte y por qué es que se agrandó. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora voy a presentar el caso clínico. Es un paciente de 61 años de edad, de sexo masculino y color de piel negra. Al ingreso refiere falta de aire a largo tiempo de evolución, que se fue intensificando. No soportaba el decúbito, por lo que necesitaba dormir en posición semisentada. Tenía tos seca con expectoración blanquecina, principalmente por las mañanas. Como antecedentes patológicos personales, presentó enfermedad poliquística, hipertensión arterial controlada con medicación e insuficiencia renal crónica. Como antecedentes patológicos familiares, refirió que su padre, hermano e hijo presentaban riñones poliquísticos. En el examen físico, las mucosas estaban hipocoloreadas y con tinte subictérico. El tejido celular subcutáneo
Tenía infiltrado en ambos miembros inferiores hasta la rodilla. Godet positivo, no doloroso, bilateral y simétrico, sin aumento de temperatura. Respiratorio, la expansibilidad torácica estaba disminuida, el murmullo vesicular disminuido, principalmente en las bases. Tenía estertores crepitantes finos y subcrepitantes aislados. La frecuencia respiratoria era de 24 por minuto. El aparato cardiovascular, los tonos cardíacos estaban apagados, tenía soplo sistólico, tensión arterial de 140/85 y la frecuencia cardíaca era de 85 latidos por minuto. El abdomen era batraciforme, con marcada circulación colateral, la maniobra atarral positiva, riñones megálicos que llegaba hasta las crestas ilíacas. En el tacto rectal, la próstata de tamaño y caracteres normales y tenía hemorroides externas de grado 3. La evolución en sala fue estable. La disnea mejoró al evacuarse la ascitis. Ya, vamos a pasar a la parte de exámenes complementarios que se realizó al paciente. Por una parte se realizó lo que es el examen de sangre. ¿Por qué motivo? Porque este va a ser el principal indicador de que nos va a mostrar que hay una falla hepática tanto como renal en nuestro paciente. Por ejemplo, en todos los exámenes que se le encontró, pueden ver que en la parte derecha se le encontró en el examen de sangre la albúmina en 0. Y todos sabemos que la albúmina es una proteína producida en el hígado. Así que esto nos va a indicar tanto que nuestro paciente tuvo un gran problema por parte hepática, así como renal. Siguiente, por favor. Principalmente en los exámenes complementarios que se le hicieron, se le hizo un electrocardiograma debido a que la enfermedad poliquística, la mayor cantidad de casos registrados, se compromete directamente al corazón, así como a sus válvulas. Por ejemplo, en este caso, en el electrocardiograma que se realizó en nuestro paciente, se encontró una frecuencia cardíaca de 88 y había algunos signos de hipertrofia ventricular izquierda. Pero más adelante veremos que esta no fue la causa de muerte de nuestro paciente. A la radiografía de tórax se vio que había una elevación de ambos semidiafragmas y había un signo de enfisema pulmonar y congestión pulmonar. Al ultrasonido abdominal, el abdomen se encontró muy distendido, así como a simple vista. Se vio el tamaño aumentado de ambos riñones. Se observaron también quistes hepáticos, así como en páncreas, y el líquido acítico en el abdomen. Se le hizo una paracentesis, se le sacó cerca de 3 litros de líquido del abdomen de color amarillento. Y al estudio de este líquido se encontró que se trataba de ultrasudado y fue negativo al cultivo de bacterias o alguna célula neoplásica. A la panendoscopía, que es una endoscopía que se realiza desde la boca hasta para ver esófago, estómago y duodeno, se encontraron las varices esofágicas que no se le esclerosaron porque el paciente no deseó y eso nos indicó la falla hepática. Y en estómago y duodeno no se encontró ningún signo resaltante. Siguiente, por favor. A la espirometría se encontró un patrón restrictivo. Más adelante veremos en la radiografía cómo se ve. El paciente se le dio de alta por una discreta mejoría clínica, pero a los 14 días reingresó por urgencias debido a un cuadro de shock hipovolémico. Presentó hematemesis masiva y falleció a los pocos minutos de que ingresó a urgencias. A la necropsia se encontró que la causa de muerte fue el shock hipovolémico debido a las varices esofágicas y se le encontró una enfermedad poliquística principalmente en riñones y hígados, pero también se le encontraron algunos quistes en páncreas y también se le encontró la ascitis y no hubo alguna otra alteración a la necropsia. Siguiente, por favor. Acá podemos ver la radiografía de tórax de nuestro paciente. Se ve como el diafragma está elevado debido a los quistes que ocupan en tanto en hígado como en riñones. Siguiente, por favor. A la ultrasonografía del abdomen se ve como el riñón está ocupado por los quistes. Siguiente. A una tomografía, en uno de los cortes se puede ver cómo los riñones, este no es de nuestro paciente, pero es un ejemplo de cómo se observa generalmente los quistes en los riñones. Siguiente, por favor.
Y acá podemos ver otro corte en la tomografía computarizada. Siguiente. Discusión. Bueno, esta enfermedad renal poliquística autosómica dominante es una enfermedad multiorgánica y su principal manifestación es la presencia de quistes renales que son variables en tamaño y número y que se van desarrollando paulatinamente a lo largo de la vida, con ritmos de crecimiento distintos e impredecibles. Estos quistes renales son responsables de muchas complicaciones en pacientes que presentan esta enfermedad renal poliquística. Entre las que se encuentran con mayor frecuencia son la hipertensión arterial, hematuria, hemorragias, dolor agudo o crónico, la infección de vías urinarias, la nefrolitiasis y la insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal es la más grave y a la que progresa el 50% de los pacientes que precisan tratamiento renal sustitutivo antes de los 60 años. También se pueden presentar quistes en otros órganos, como en el hígado, y la incidencia es variable según la edad y es más frecuente en las mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso, bueno, el paciente presentado, a pesar de ser hombre, desarrolló quistes de gran tamaño que lo llevaron a desarrollar una cirrosis hepática con manifestaciones de hipertensión portal por mecanismo de compresión de las vías biliares, y el paciente falleció con un sangramiento digestivo alto de gran magnitud por las varices esofágicas. Además, el paciente presentó circulación colateral. La presencia de quistes en páncreas, ovario, vaso, testículos es raro. En el paciente presentado se demostró la presencia de quistes hepáticos y pancreáticos. Esta enfermedad también se acompaña de otras manifestaciones extrarrenales no quísticas, donde los aneurismas cerebrales y coronarios, anomalías valvulares cardíacas, disección aórtica y divertículos en colon son las más frecuentes. Bueno, este paciente también desarrolló la hipertensión arterial, generalmente la complicación más frecuente de la enfermedad renal poliquística, que afecta más o menos al 30% de niños portadores y al 60% de adultos con función renal normal. También se pudo presenciar una hernia abdominal reportada en el 70% de estos pacientes por la hipertensión intraabdominal que producen estos quistes. Y en este caso el paciente tenía ascitis a tensión. El paciente presentó una insuficiencia respiratoria crónica de tipo restrictiva, corroborada por las pruebas funcionales respiratorias realizadas y también por la radiografía de tórax, donde hay un desplazamiento de los diafragmas debido a un conflicto de espacio dentro de la cavidad abdominal. Entonces, las complicaciones presentadas por este paciente son infrecuentes en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, y esto fue lo que le ocasionó la muerte. Gracias. Muy bien. Opiniones, preguntas. Doctora, Dígame. también hay una poliquística renal que es recesiva, pero ¿en qué se diferencia? O sea, ¿en qué se diferencia sobre todo con la dominante? A la autosómica dominante son los genes los que participan. En la autosómica dominante se dan mutaciones y se dice que son en el cromosoma 16 y se conoce exactamente qué es lo que ha mutado. Se menciona un PKD1. Entonces, en la recesiva no son los mismos genes. Ahora, hay una del niño o poliquistosis renal infantil
y la otra la poliquistosis renal del adulto. Eso es lo que yo sé. ¿Alguien quiere opinar? ¿Ha leído algo? Ahora que se asocia la hipertensión, a la hematuria, a la infección, también hablan de la urolitiasis. Ahora, también dicen que se asocia a las alteraciones hepáticas. Entonces ahí exactamente mencionan a la enfermedad de von Meyer-Burg, el complejo von Meyer-Burg. Pueden haber quistes en el hígado, aneurismas, ¿qué más? Prolapso de la válvula mitral. Ese es el complejo. Quistes en el páncreas, en el pulmón. Y se da pues en personas que 43 años, 38. Y por supuesto que este riñón es insuficiente, ¿no? Y si es bilateral, imagínense, necesita urgentemente un trasplante. Y todos los trasplantes no siempre son exitosos. Una buena cantidad son rechazados. Ahora, el tratamiento durante el trasplante es inmunosupresión. Les dan el inmunosupresor y empiezan a hacer infecciones. El riñón no es rechazado. Sin embargo, está súper infectado y termina muriendo. Es un drama. Es un problema no común, pero es un problema serio. La poliquistosis. Enfermedad del desarrollo. Enfermedad autosómica dominante. ¿Alguna opinión? ¿Algo más? Creo que no, doctora. No, doctora. Ya está. Entonces, vamos a vernos, mejor dicho, miremos nuestro tema de hoy día. Lo voy a cargar.